All right, good morning, everybody. Un gusto de poderlos saludar un día más. Este tema de esta semana se va a tratar acerca del simple present. Simple present, pero vamos a hablar acerca de solamente una persona, y esa persona va a ser la tercera persona singular, the third person. Esta persona, cuando me digo la tercera persona, me refiero a la persona de she, he, and it. Repito, la tercera persona es la tercera persona singular y estamos hablando acerca de él, ella o eso. ¿Ok? Lo vamos a ver en forma positiva, negativa y pregunta este día. Pero antes que nada, usages, los usos del presente simple. Cuando hablamos de los usos, prácticamente nos vamos a referir a tres en esta sesión. Los tres más importantes que vamos a estar hablando. Y el primero de ellos es el always true in facts. Cuando hablamos del presente simple, hablamos de cosas que siempre son verdaderas o tienen un porcentaje de veracidad. Y en este caso también vamos a hablar acerca de hechos reales. Hechos reales como, hey, un 2 más 2 es un 4. 2 plus 2 is equal 4. No, ni más ni menos es un 4, ¿ok? Esos son los hechos reales. Por ejemplo, que un pez nada, ¿ok? Eso es un hecho real. Algo que ya está verificado y nosotros lo tenemos por conocimiento. Now, el segundo uso es un permanent situation, situaciones permanentes. Por ejemplo, I live in El Salvador. Yo vivo en El Salvador. Pero, hey, si me preguntas, teacher, coach, esa es una situación permanente, pero yo mañana me voy a mudar a Guatemala, por ejemplo. Sí, es una situación permanente de la hora. Simple present. Presente simple, situaciones que se viven en el momento, ¿ok? Por lo tanto, si yo te digo, mañana me voy a mudar a Guatemala, ya no sería un presente, sería un futuro. Por lo tanto, situaciones permanentes del ahora. Y finalmente, los habits como daily routines, como rutinas diarias, hábitos que tú tengas. Por ejemplo, Mike watches his favorite movie. Mike mira su película favorita. Ya vamos a ver cada uno de ellos que le agregamos al sujeto. Vamos a ver fórmula, vamos a ver negative y vamos a ver questions. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahorita con los usos? No? All right, let's continue. I like to move it, move it. Do you remember the song from Madagascar? I like to move it. Okay, decimos, he likes to move it, la canción. And finalmente, you like to move it. ¿Qué me refiero con esto? ¿Por qué te traigo esta imagen acá? Porque vemos los diferentes usos de los sujetos en los verbos conjugados en inglés. Por ejemplo, tenemos el sujeto I, que es de primera persona. Tenemos el sujeto you, que es de segunda persona, y tenemos el sujeto he, que es de tercera persona. En este caso, al sujeto de tercera persona hay una varianza en el verbo. Esa varianza y esa alteración es la que vamos a ver en esta clase, ¿ok? So, he likes to move it, move it. Vamos con la siguiente. Let's move to the next one. Hablando de esas varianzas, son estas que vamos a ver en ese momento. Spelling rules. Cuando hablamos de varianzas, son las cosas que le agregamos o las reglas gramaticales que le agregamos al final de cada verbo base. Ok, repito, son las palabras que le agregamos a cada verbo base al final de ella. Solamente en tercera persona, ok, third person. En este caso tenemos el verbo mes. We got the verb mes. Y le agregamos ES al final. Entonces, este verbo te quedaría así. Mes, y le agregamos la ES, le dirías Mrs. ¿Pero quién? Ok, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un él. Estamos hablando de Walter. Estamos hablando de Mary. Ok, Mary misses his brother. María extraña a su hermano. Ok, siguiendo de finish. Finish, este verbo... Todos son verbos, ya sea de una sílaba, dos sílabas, eso no interesa en este momento. Cuando hablamos de finish, estamos hablando de un verbo que termina en una SH. Si un verbo termina en una SH, tú automáticamente le agregas la ES. Entonces vamos a ver cada una de las terminaciones en este momento. Now, if a verb ends in SS, SH, CH, X, O, or Z, si los verbos terminan en esas letras que te acabo de sombrear ahorita, tú automáticamente le vas a agregar una ES al verbo al final, ¿ok? Solamente en tercera persona, repito, positiva. Por eso acá en esta parte te pongo el signo más. Positiva, por favor. Si hablamos de una oración negativa, tú no vas a agregar esto. Ya te voy a enseñar qué es lo que vas a agregar. Entonces, si un verbo termina en una consonante más una Y, por ejemplo, study, carry,
cry, worry, and apply, tú lo que vas a hacer es drop off, tú vas a eliminar la Y, vamos a decir study, tú vas a eliminar esta Y, vas a agregar una IES, ¿ok? Y decimos studies. ¿Quién estudia? Ok, she studies. ¿Quién más? He studies. Walter y cualquier persona que tú quieras. Mary, ok, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente tenemos esta. Si el verbo termina en una vocal y una Y, no te vayas a confundir en una consonante y una Y, sino que una vocal y Y. Por ejemplo, acá, vocal y una Y. Vocal en Y, ¿ok? Play, buy, say, and employ. Si estos verbos solamente le vas a agregar la S, ¿ok? Simplemente la S tú le vas a agregar a estos verbos. En este caso, no te vayas a confundir que si los verbos terminan en Y, le vas a agregar IES. No, tienes que ver qué es lo que le antecede a la Y para que tú puedas aplicar esta varianza, ¿ok? Entonces, esa sería por parte de la vowel plus Y, pero ¿qué pasa si en este caso el verbo no termina en una vocal ni una Y? No termina en una S en todas estas, no termina en esto. Entonces, si un verbo no termina en cada una de estas, tú simplemente lo vas a agregar a esta columna, ¿ok? Por eso aquí te he agregado the rest of the verbs. El resto de los verbos significa que si no, el verbo no termina en cada una de estas reglas, tú solamente lo vas a agregar acá, la S, ¿ok? Así de simple. ¿Qué verbos entrarían acá que no están en todas estas? Vamos a ver. Let's see. Dígame un verbo, ayúdeme. Like. Like, thank you. El verbo like, degustar, termina en una E. Vamos a ver, yo te he dado, aquí hay verbos que terminen con E. ¿Verbos con E? No, simplemente le vas a agregar una S. ¿Ok? Vamos a decir likes. Por eso decimos, he likes to move it. El ejemplo anterior, he likes to move it. Porque estábamos hablando de una tercera persona. En este caso sería el animalito, ¿ok? Let's see. Let me check it out. ¿Se va entendiendo por el momento? All right. Tomar eso como un sí. Now, tengo dos verbos y esos verbos son irregulares. Todos los que te he enseñado anteriormente son los verbos regulares. ¿Qué son los irregulares? Ok, la misma palabra dice, tienen una irregularidad en ellos. ¿Cuál es esa irregularidad? Es que se van a escribir totalmente diferente. Los verbos los verbos has and be. Acá tengo, let me check, just give me one moment. Ok, tengo el verbo to have y tengo el verbo to be. Disculpen que aquí no sería el verbo has en la parte de arriba como título, sería el verbo have. Entonces, tengo estos dos verbos, to have and to be. ¿Ok? Entonces, esos verbos en tercera persona, ¿cómo lo dijésemos? Vamos a ver, for example, Ruby tiene un hermano. ¿Cómo decimos eso? Ayúdenme. ¿Cómo sería el verbo have en su forma irregular en presente simple? Ruby has a brother. Ruby has a brother. Ruby tiene un hermano. ¿Por qué no ponemos have acá, como yo te lo he dicho? Ok, el verbo have solamente le agregamos la S, como en la parte anterior. En este caso no se puede porque es un verbo irregular, cambia su forma completa. Entonces el verbo en tercera persona conjugado sería has. Así de sencillo. Ruby has. Ok, entonces aquí en este caso, Gustav, también tiene un hermano, has a brother. Ok, Gustav has a brother. Así sería la forma correcta de decir Gustavo tiene un hermano. Entonces, ¿cómo decimos? Ya vimos el verbo have. Ahora el verbo to be. El verbo to be, one more time, Ruby. El verbo to be es ser o estar. ¿Cómo lo conjugamos con Ruby? Vamos a ver. ¿Quiere un ejemplo? Exacto. How old are you?
I'm 16 years old. Okay, Ruby is 16 years old, yeah. Okay, pero aquí dijésemos Ruby is tall, okay. Ruby es alta, okay. Ruby is tall. Ruby is from El Salvador. Oh, okay. Ruby is from El Salvador. Ruby es de El Salvador o está en El Salvador. Es el verbo ser o estar. Entonces, si un ejercicio yo te pongo Ruby y te pongo el verbo to be right here from El Salvador, ¿qué le pusieses en la underline? ¿Cuál sería tu respuesta? Is. Ok, ¿cómo sería? Hey, Ruby no es de El Salvador, no vive en El Salvador, ella vive en Guatemala. Ok, ¿cómo dijésemos esa oración? Esta misma, ¿cómo sería la respuesta? Ruby isn't from Guatemala. No, ibas bien, ibas bien. Ruby isn't from El Salvador. Ruby no es de El Salvador. Y aquí pudiéramos poner, ok, Ruby is from Guatemala. Entonces la forma negativa del is es esta. It's not o isn't. ¿Ok? Esas son las irregularidades de los verbos. Así que tienes que tener mucho cuidado cuando veas un verbo have y veas un verbo to be, que no vas a ponerle, termina con e, solamente le agrego la s. No, aquí no. Termina con e, solamente le agrego la s. No, aquí son verbos irregulares, ¿ok? No te vayas a confundir con ellos, que estos no trabajan con los mismos que vimos en la presentación anterior. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mi pregunta es ¿por qué lo borras si estoy copiando? Negative form, does not and doesn't. Does not, chicos, lo ocupamos para formas formales y doesn't lo ocupamos para informales. Tenemos three verbs, carry, say, and do. Tenemos carry, say, and do, que significa carry, cargar, cargar como una caja, por ejemplo. Say, decir, y do, hacer. En este caso, Marta. Marta actúa como una tercera persona singular. Marta no carga una caja. Entonces, en este caso, decimos que Marta doesn't, agregamos el doesn't, que es la forma negativa, o si la quieres poner así, does not, es lo mismo, solamente cambia porque es una formal y otra es informal. Marta does not, y el verbo carry. Pregunto acá, ¿por qué no le ponemos la IS? Aquí se tendría que poner una IS en las reglas que yo te expliqué. Porque ya tiene el auxiliar. Porque ya tiene un el auxiliar negativo. Ya hay un auxiliar, chicos. Una vez cuando haya un auxiliar, eso me ayuda al verbo a que no sufra ninguna alteración. Repito una vez más. Si hay un auxiliar, cualquiera que sea, a la par de un verbo, el verbo no va a sufrir ninguna alteración porque este ya tiene una ayuda, ya tiene un auxiliar. ¿Ok? Así de sencillo. Marta does not carry the box. All right. Marta podría ser una she. En vez de Marta podríamos decir... one more time, vamos a ver, Richard, cualquier persona, ¿ok? Now, ¿cómo harían ustedes el verbo say? Vamos a ver, hagan sus ejemplos ahorita. Right, so the second sentence is going to be, Liz doesn't say the truth. Doesn't say, aquí no, el verbo no va a sufrir ninguna alteración. ¿Por qué? Sencillamente lleva un auxiliar que le antecede un auxiliar al verbo. Entonces, queda en su forma natural, the base form of the verb. ¿Ok? Y finalmente tenemos el verbo do. Este yo lo voy a explicar y dice, let's see right here, Mary doesn't, una vez más, doesn't do. Si ven acá, el verbo do es un auxiliar también, pero como es bipolar, entonces aquí prácticamente actuaría como un verbo, no como un auxiliar. No te vayas a confundir en eso. Mary doesn't do his homework. Mary doesn't do his homework. Mary doesn't do exercise. Mary no hace ejercicio, ¿ok? El verbo do tampoco va a sufrir ninguna alteración porque estamos ocupando un auxiliar como ustedes lo han dicho anteriormente.
All right. Ok, tenemos la forma de pregunta. Sencillamente, aquí en forma de pregunta es, como dice es sumamente fácil porque solamente hacemos un cambio de verbo y de auxiliar. Partamos de una oración positiva. Mary, o aquí en este caso sería Marta, carries the box. La primera oración que vimos al inicio sería Marta carries the box. Marta carga la caja. Ahora bien, solamente te quiero explicar acá. Igual que en matemáticas, tú vas a ver la X, por ejemplo, que esta no se pone. Perdón, no pones esto en matemáticas. ¿Te has dado cuenta que no pones X más 1? Porque la X ya equivale a 1. Entonces solamente le pones la X. Porque el 1 es obvio que hay un 1 ahí, que eso equivale a 1. Lo mismo pasa con el inglés. Acá hay un auxiliar que tú no lo ves, pero es porque es obvio, lo quitamos. Entonces, Marta carries the box. ¿Ok? En este caso, digamos que no fuese obvio, lo tenemos. Marta does carry the box. Chicos, aquí en este caso, como ya lleva un auxiliar, acuérdate que no le ponemos IS, solamente va a su forma natural del verbo. ¿Ok? Acuérdate de eso. Vamos a ocupar esta oración. Solamente hacemos un cambio de sujeto y de auxiliar. El sujeto lo pasamos al principio y el auxiliar lo pasamos al principio y el sujeto va después. Does Marta carry the box? Y esa sería mi forma pregunta. Todo parte de un auxiliar invisible que no se ve acá, ¿ok? Entonces, decimos Marta carries the box. La pregunta sería, does Marta carry the box? Siempre que un auxiliar, el verbo va en su forma natural. Habiendo partido de eso, ¿cómo haces una oración con say? Solamente cambiar la posición del sujeto y del auxiliar. Solamente cambiarlos. ¿Cómo sería tu ejemplo ahí? Ok, now right here, y el último verbo, do. Does he do exercise? ¿Él hace ejercicio? Does he do exercise? Este he lo podemos cambiar por un she o por cualquier nombre que tú quieras. Does my mom, ok, does my sister y lo que tú quieras, ok, right here. Siempre con el auxiliar does. Does, que es para auxiliar únicamente de tercera persona, ¿ok? El verbo no va a sufrir ninguna alteración porque ya lleva un auxiliar. Right? Let's move to the next one. Ok, tenemos te voy a poner un ejercicio aquí. Positive, negative, and question. ¿Cómo se los con bark and swim? Bark, que significa ladrar, swim, nadar. Ejemplos en tercera persona. Vamos. All right, here are the examples. Aquí le quedaron los ejemplos. Let's move to the next one. Okay, one more time. We got Sandy Cheeks, Mr. Krabs, and SpongeBob. Positive, negative, and question. La misma positiva, hacer la negativa y pregunta, ¿ok? Por cada uno de ellos. Now, chicos, ya se nos va a acabar la sesión, así que cualquier cosa, les voy a enviar el link solamente para explicarle lo último, ¿ok?